Marcus Pus Agripa, la sombra gloriosa de un imperio. El nombre de Marcus Pus Agripa resuena en los anales de la historia romana como el de un hombre cuya contribución, aunque a menudo relegada a la sombra de los grandes emperadores, fue determinante para la ascensión de Roma hacia la grandeza imperial. Este héroe discreto fue el aliado fiel de Augusto, el estadista que, gracias a victorias militares decisivas y a una visión innovadora en materia de ingeniería y administración, transformó una república en declive en un imperio poderoso y próspero. A lo largo de este relato, te invitamos a recorrer, con detalles apasionantes y minuciosos, la trayectoria de este hombre fuera de lo común, cuya lealtad, valentía y genio estratégico fueron herramientas esenciales en la edificación de un destino imperial. Raíces humildemente plantadas en el suelo de Italia. La historia comienza en el año 63 a.C., en una región modesta de Italia, probablemente en las cercanías de una ciudad como Arpino. Nacido en el seno de una familia plebeya sin lujos, el joven Agripa creció en un entorno donde el honor, la disciplina y el deseo de ascender socialmente se mezclaban con las dificultades de la vida cotidiana. Desde muy temprana edad, se enfrentó a las duras realidades de un mundo en plena mutación, marcado por conflictos internos y una inestabilidad política que habrían hecho tambalear incluso a los espíritus más firmes. Sin embargo, en este contexto tumultuoso, la educación militar y política se consideraba una vía privilegiada para acceder a las esferas del poder. Así, desde su infancia, Agripa se sumergió en un aprendizaje intensivo, destinado a afinar sus aptitudes para el combate y a prepararlo para los arcanos de la vida pública romana. Su determinación e inteligencia no pasaron desapercibidas, y muy pronto el destino le reservó un encuentro que cambiaría el curso de su vida. El de Gayo Octaviano, el futuro Augusto. Una amistad forjada bajo el sello del destino. Los relatos antiguos, entre ellos los de Plutarco, mencionan la cercanía que se estableció entre Agripa y Octavio desde su juventud. Criados uno al lado del otro, ambos jóvenes recibieron las enseñanzas del filósofo griego Apolonio, reconocido por su sabiduría y su capacidad para forjar las mentes más prometedoras. En un ambiente impregnado de rigor intelectual y práctica militar, aprendieron no solo las sutilezas de las estrategias de combate, sino también las complejidades de la política romana. Esta doble formación, tanto militar como filosófica, les proporcionaría las herramientas indispensables para navegar en la implacable arena del poder. La amistad que surgió entre ellos se convertiría en uno de los pilares sobre los que descansaría la futura gloria de Roma. Aunque sus orígenes sociales eran diferentes, su complicidad y visión común del destino de Roma los acercaron profundamente. Ese lazo, forjado sobre la confianza y el respeto mutuo, resultó determinante en la ascensión de Octavio, nombrado heredero en el testamento de Julio César, y en el desarrollo militar de quien se convertiría en uno de los generales más notables de su tiempo. La tormenta de las guerras civiles, la prueba de fuego. La muerte de Julio César en el 44 a.C. sumió a Roma en un periodo de caos y luchas internas. El joven Octavio, con solo 18 años, se vio catapultado al centro de un conflicto brutal que enfrentaba a diversas facciones, cada una de las cuales aspiraba a apoderarse del poder. En este torbellino, Agripa se reveló rápidamente como el brazo armado y el consejero más confiable de Octavio. La batalla de Mediana en el 43 a.C. fue una de las primeras pruebas de su capacidad para dirigir tropas en circunstancias extremadamente difíciles. En Mediana, mientras Roma se hallaba dividida entre las fuerzas leales y los partidarios del antiguo triunvirato, Agripa tomó las riendas de un ejército desgastado por la traición y los conflictos internos. A pesar de los obstáculos y de la desconfianza inicial que pesaba sobre él debido a sus orígenes modestos, su genio táctico y su carisma en el campo de batalla lograron restaurar la disciplina y reagrupar las legiones alrededor de Octavio. Los escritos de Tácito dan cuenta de la imperturbabilidad de Agripa, capaz de tomar decisiones decisivas en medio de la acción y de transformar los reveses en victorias estratégicas. La formación del segundo triunvirato y la consolidación del poder. El contexto político de la época se complicó aún más con la formación del segundo triunvirato en el 43 a.C., una alianza política entre Octavio, Marco Antonio y Lépido, destinada a eliminar a los adversarios comunes. Mientras Marco Antonio emprendía campañas en Oriente y Lépido intentaba estabilizar las regiones periféricas,
A Agripa se le encomendó mantener el orden en Italia y en el occidente del imperio. Su presencia aseguraba la estabilidad de un territorio clave para la supervivencia y la prosperidad de Roma. Fue en estos años de convulsión cuando los talentos administrativos y militares de Agripa alcanzaron todo su potencial. Su capacidad para sofocar revueltas, imponer la disciplina y devolver la confianza a las tropas permitió a Octavio concentrarse en la eliminación progresiva de sus rivales. Las estrategias de Agripa, que combinaban maniobras militares y gestión política, desempeñaron un papel crucial en la edificación de un poder que pronto se impondría en todo el Mediterráneo. El Renacimiento de la Marina Romana. Un genio marítimo. Uno de los capítulos más espectaculares de la carrera de Agripa es, sin duda, la transformación de la Marina romana. En una época en que Roma aún no disponía de una flota temible, la amenaza que representaba Sexto Pompeyo, que controlaba Sicilia y ponía en peligro el suministro de grano a la capital, era más que real. Confiado a Agripa el cuidado de neutralizar esta amenaza marítima, Octavio esperaba que su fiel general implementara innovaciones decisivas. Con una visión clara y audaz, Agripa se dedicó a modernizar la flota romana. Introdujo el famoso Corvus, un ingenioso dispositivo que permitía a sus tropas aferrarse a los barcos enemigos y convertir el combate naval en una lucha de infantería. Esta innovación, combinada con una rigurosa reorganización de los efectivos y un mejor conocimiento de las corrientes y los vientos, permitió a la marina romana compensar la superioridad numérica adversa. A lo largo de una serie de campañas en las costas de Italia y Sicilia, Agripa demostró una habilidad excepcional en el combate marítimo, que culminó en la decisiva batalla de Nicus en el 36 a.C., donde, frente a una flota enemiga de envergadura comparable, logró una victoria que selló el destino del Mediterráneo bajo el yugo romano. La batalla de Actium, la cima de una estrategia naval. La apoteosis de los logros marítimos de Agripa tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 a.C., durante la batalla de Actium. Ante las fuerzas combinadas de Marco Antonio y la reina Cleopatra, Octavio necesitaba asegurarse una victoria que determinaría el futuro de Roma. En las agitadas aguas del Golfo de Actium, la flota de Agripa, ágil e innovadora, se enfrentó a los pesados navíos del enemigo. Aprovechando con destreza las condiciones meteorológicas y empleando sus tácticas probadas, Agripa logró aislar y debilitar a las fuerzas adversarias. La retirada precipitada de Cleopatra y, posteriormente, de Marco Antonio marcó un punto de inflexión decisivo en el conflicto. La victoria de Actium fue celebrada no solo como un triunfo militar, sino también como la culminación de un genio estratégico que permitiría a Octavio imponerse definitivamente como el amo indiscutible de Roma. Las crónicas de Suetonio lo atestiguan, calificando esta victoria como la coronación de la carrera de Agripa, cuyas innovaciones navales habían transformado la guerra en el mar y asegurado la supremacía romana en todo el Mediterráneo. La unión de destinos, Agripa y la familia imperial. La gloria militar y los éxitos estratégicos de Agripa no se detuvieron en los campos de batalla. Reconocido como el hombre indispensable para las ambiciones de Octavio, fue integrado en el seno de la familia imperial de una manera que selló definitivamente su destino. En el 21 a.C., Agripa se casó con Julia, la hija mayor de Augusto. Este matrimonio, cuidadosamente orquestado, tuvo importantes repercusiones políticas. Vinculó estrechamente a Agripa con la dinastía que gobernaría Roma durante siglos. Este lazo matrimonial no fue solo una alianza de conveniencia. Al convertirse en padre de futuros herederos, entre ellos Cayo César y Lucio César, adoptados por el propio Augusto, Agripa se inscribía en la continuidad dinástica del imperio. Su presencia en el círculo íntimo del emperador fue percibida como una garantía de estabilidad, y su influencia en las decisiones imperiales se reforzó con el paso de los años. Para Augusto, que veía en él no solo a un general ejemplar, sino también a un pilar del futuro imperial, Agripa representaba la fusión perfecta entre la lealtad personal y la excelencia administrativa. El arte de construir Roma, reformas urbanas visionarias. Pero Agripa no se contentó con brillar en los campos de batalla o en las estrategias navales. Consciente de que la grandeza de un imperio también se medía por su capacidad de ofrecer prosperidad y bienestar a sus ciudadanos, dedicó gran parte de su vida a la transformación urbana de Roma. Bajo su dirección, la ciudad se transformó en un centro moderno y floreciente,
donde las maravillas arquitectónicas se mezclaban con infraestructuras prácticas. Entre sus numerosas realizaciones, destaca especialmente la supervisión de la construcción de varios acueductos. El Aqua Julia y el Aqua Virgo fueron edificados no solo para garantizar un suministro constante de agua, sino también para permitir el desarrollo de espacios públicos como termas, fuentes y mercados. Plinio el Viejo relata con admiración cómo Agripa velaba personalmente por la calidad de estas obras, asegurándose de que cada piedra colocada reforzara la grandeza de Roma. Uno de los monumentos más emblemáticos de su legado es, sin duda, el Panteón. Construido en el 27 a.C. como un templo dedicado a todas las divinidades, el Panteón simbolizaba la unidad entre el joven imperio y las fuerzas celestiales. Aunque el edificio que hoy contemplamos sea fruto de una restauración bajo el reinado de Adriano, la huella de Agripa permanece indeleble, encarnando el espíritu de renovación y prosperidad que caracterizó la era de Augusto. El arte sutil de la diplomacia y la administración provincial. Si los logros militares y las obras arquitectónicas de Agripa dan testimonio de su grandeza, sus competencias en diplomacia y en la gestión de las provincias no deben ser subestimadas. En el 23 a.C., fue enviado a las provincias orientales para asumir la gobernanza de un territorio donde las tensiones étnicas y culturales podían degenerar fácilmente en sangrientas revueltas. Con una habilidad extraordinaria, Agripa empleó la diplomacia y negociaciones sutiles para instaurar un clima de paz y cooperación. Esta misión, que podría haber requerido prolongadas campañas militares, se resolvió con una estabilización eficaz de la región, demostrando que la fuerza de un imperio reside tanto en su capacidad para gobernar con sabiduría como en su poder militar. Uno de los logros diplomáticos más destacados fue la recuperación de las águilas legionarias, esos símbolos sagrados de honor militar que habían estado perdidos durante mucho tiempo. Este éxito permitió restaurar el orgullo y la cohesión de las tropas romanas, reforzando la lealtad de los soldados hacia el Estado. A su regreso a Roma en el 19 a.C., Agripa fue recibido como un héroe. Su gestión iluminada de Oriente, su aptitud para apaciguar tensiones locales y su innata habilidad para equilibrar la firmeza con la conciliación lo convirtieron en un administrador ejemplar, capaz de preservar la paz sin derramar sangre innecesariamente. Estas cualidades jugarían un papel determinante en la reorganización del ejército romano y en la implementación de medidas sociales destinadas a garantizar la lealtad de los legionarios, en particular mediante distribuciones de tierras y reformas fiscales. La ascensión hacia las altas instancias y el adiós al héroe. En el 18 a.C., el reconocimiento de las virtudes de Agripa alcanzó su punto culminante cuando fue nombrado censor, uno de los cargos más prestigiosos y honorables de Roma. Junto a Augusto, emprendió una vasta reforma de la administración del Estado, destinada a redefinir las clases sociales, reorganizar el sistema fiscal y ampliar los derechos de los ciudadanos. Paralelamente, su misión en el occidente del imperio, particularmente en la Galia y en Hispania entre los años 16 y 13 a.C., permitió pacificar regiones convulsas e integrarlas de manera duradera en la órbita romana. A lo largo de su carrera, Agripa se mantuvo como un fiel servidor del emperador, nunca tentado por la sed de poder personal. La confianza absoluta que Augusto depositaba en él se manifestaba en cada momento, hasta el punto de que, en el 12 a.C., se llegó a contemplar la idea misma de legarle la herencia imperial. Esta fue la prueba más elocuente de su importancia. Era considerado no solo como el estratega ideal y el artífice de las grandes construcciones de Roma, sino también como el guardián de la continuidad dinástica que aseguraría la perpetuidad del imperio. No obstante, como toda vida humana, la de Agripa estuvo marcada por su fin ineludible. A los 51 años, tras haber dedicado décadas al servicio de Roma, falleció, dejando un vacío inmenso en el corazón de Augusto y en el alma misma del imperio. La pérdida de este hombre excepcional se sintió como un golpe fatal para quienes sabían cuán indispensable era su presencia para mantener la estabilidad y la grandeza de Roma. Así lo atestiguan los homenajes del Estado. Agripa fue enterrado con los más altos honores y su cuerpo depositado en el mausoleo de Augusto, símbolo eterno de su inquebrantable apego a la ciudad eterna. El legado de un arquitecto de la gloria romana. La historia de Marcus Pus Agripa es, en definitiva, una oda a la grandeza discreta y a la lealtad inquebrantable. Aunque su nombre no sea celebrado con la misma pompa que el de Augusto o Julio César,
Sus logros dieron forma a la arquitectura misma del Imperio Romano. A través de sus victorias militares, sus innovaciones navales, sus reformas urbanas y su administración ilustrada de las provincias, Agripa inscribió su nombre en la historia como constructor de un imperio y protector de la dinastía imperial. Los historiadores, desde Tácito hasta Suetonio, no dejaron de subrayar el papel central que desempeñó en la consolidación del poder de Augusto y en la transformación de Roma en una metrópoli resplandeciente. Su compromiso con el servicio público, su atención meticulosa en la construcción de infraestructuras y su capacidad para apaciguar conflictos mediante la diplomacia hacen de él un modelo de liderazgo moderno, un hombre cuya visión y perseverancia siguen inspirando. Hoy, al recorrer las calles de Roma y admirar los vestigios del Panteón, de los acueductos y de los innumerables monumentos que adornan la ciudad, recordamos que cada piedra colocada, cada canal excavado, conserva la huella de un hombre que no buscaba la gloria personal, sino que deseaba ofrecer a su pueblo un futuro digno de los sueños de sus antepasados. Tal es la grandeza de Marcus Pus Agripa. Supo, con su obra, transformar las ambiciones de un imperio en una realidad tangible y duradera, convirtiendo a Roma en una ciudad eterna. Contemplando el legado de este gigante discreto, descubrimos la esencia misma de un ideal, que la grandeza de un hombre no se mide por los honores que recibe, sino por el impacto duradero que deja en el mundo que lo rodea. La historia de Marcus Pus Agripa es la de un servidor del Estado, de un estratega brillante y de un constructor visionario, cuyo trabajo silencioso continúa resonando a través de los siglos. Si esta epopeya de coraje, innovación y dedicación te conmueve tanto como en el pasado, recuerda que la memoria de Agripa vive aún en cada acueducto, cada templo y cada vestigio de la arquitectura romana, recordándonos a todos que el verdadero poder radica en la capacidad de servir con honor y de dejar una huella imborrable en la historia.